Recording in progress. Hola, hola a todos. Voy a cerrar la puerta porque se escucha mucho ruido. Ya estoy con ustedes. Bueno, acá estaba con el cronograma. Nosotros habíamos terminado la última clase de ver circunferencia y hoy nos toca, bueno, seguir con las cónicas, ¿sí? Tenemos que ver elipse, hipérbola, parábola y cuádricas. No llegamos con todo hoy, ¿sí? Así que, no sé, yo no sé bien qué hacer con esto, así que ustedes díganme a ver cómo prefieren, qué les gustaría. Tal vez tendríamos que tener el feriado algo de clase, pero como está bien el feriado que el lunes cae en el medio del feriado, no sé si darles clase el lunes, correrlo al martes o sugerirles el video donde están lo que nos falte ver. No sé cómo preferirán ustedes. Pero arranco con la clase, vemos qué es lo que nos faltaría ver, porque está el feriado, y después del feriado, si el 19, y después del feriado viene el examen, ¿sí? Entonces, aunque no, supongamos que no hagamos clase, que yo les deje los videos para ver, aunque sea quiero darles la posibilidad de que consulten algo si quieren consultar. Entonces, los dejo como para que lo piensen durante este tiempo. Acá dice Lorenzo, el martes no tiene problema. Pues tal vez mejor estirarlo al martes, aunque tenga que ser el martes por la mañana, para no hacerlo a la tarde, noche, no cortar tanto. Y bueno, hacemos aunque sea una consulta. Pero bueno, avanzo con los temas, vemos qué nos queda y a ver si les indico video o hay un poquito de clase y consulta o consulta sola, ¿sí? Tenemos que seguir entonces. Habíamos dicho, o habíamos visto, que las cónicas se tratan de la intersección entre un plano y una superficie cónica. Y según como el plano cortara esa superficie cónica, teníamos las distintas cónicas, que podían ser la elipse, hipérbola, circunferencia y parábola. Habíamos arrancado con la circunferencia, donde el plano corta la superficie cónica en forma perpendicular al eje de cono, que es en este caso sería el eje Z. Hoy vamos a ver elipse, ¿sí? Donde el plano corta a la superficie cónica en forma de que no es ni perpendicular al eje de cono ni paralelo a la generatriz, ¿sí? Tampoco, obviamente, no es un caso de generar. Tampoco paralelo al eje de cono, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos una elipse. Y en el caso de la hipérbola, el corte del plano es paralelo al eje de cono, y ahí tenemos generada la hipérbola. Arrancamos con esos dos casos. Respecto a las ecuaciones, dijimos que íbamos a trabajar con la ecuación general, que tiene esta forma, donde, según lo que vimos, cuando se trate de una circunferencia, A y C van a ser iguales. A y C, a ver. Acá, habíamos concluido, ¿sí? Que A y C tienen que ser iguales cuando tengamos la ecuación general de la circunferencia. Y además que teníamos otras ecuaciones que no tienen esta forma, ¿sí? Forma de ecuación general, sino otras ecuaciones como esta, que es la ecuación ordinaria. Podemos llamarla segunda ecuación ordinaria o simplemente ecuación ordinaria. Y aparte de la ecuación ordinaria tenemos la ecuación que denominamos canónica, que siempre la ecuación canónica, que es una ecuación ordinaria, pero que es la más simple, ¿sí? De las ecuaciones ordinarias, que para hacerla más simple, en este caso tiene centro en el origen de coordenadas. Según el tipo de ecuación que tenemos, nos da distinto tipo de información. Por ejemplo, la ecuación ordinaria o segunda ecuación ordinaria nos dice cuál es el centro de la circunferencia. Acá tendríamos centro HK. Y también nos dice cuál es el radio a partir de sacar la raíz cuadrada del número que tenemos acá.
Si fuera la ecuación ordinaria o la forma canónica, nos dice cuál es el centro, que está en el origen, porque acá no dice ni h ni k, ¿qué quiere decir? Que h y k valen 0, y bueno, por supuesto también sabremos cuál es el radio, ¿sí? A partir de un pequeñísimo cálculo. En cambio, la ecuación general nos dice simplemente que es una circunferencia, y según los términos que tenga, ¿sí? Nos dirá, podremos darnos cuenta si tiene centro HK o no. Si no tiene estos términos, ¿sí? Tendremos centro en el origen, ¿sí? Todo esto es igual a 0, tendremos centro en el origen, pero si alguno de estos términos están, tendremos algún tipo de desplazamiento en el plano. Entonces, información similar vamos a poder ver en el resto de las cónicas, ¿sí? Bueno, y aparte habíamos visto la definición de cuando tenemos una circunferencia. De la misma forma, entonces, vamos a ver cuál es la definición de la elipse, ¿sí? Y cuáles son sus elementos. Entonces, vamos a decir que la elipse se trata del lugar geométrico de un punto que se mueve, de manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos se mantiene constante y mayor que la distancia. Que es un conjunto de puntos que podemos generar o que la suma de sus distancias de dos puntos fijos se mantiene constante y mayor que la distancia entre ellos. Estos dos puntos se denominan focos, ¿sí? P es el punto móvil. Y esta distancia, que es mayor que entre estas dos distancias, ¿sí? La distancia va a ser 2A, porque la distancia desde el centro de la elipse hacia el vértice, que este es uno de los vértices, es A. Como tenemos, ¿sí? Dos distancias hacia un vértice y hacia el otro, tendremos una distancia, ¿sí? Que es, o la denominamos como 2A. Entonces, lugar geométrico, ¿sí? De un punto que se mueve en un plano, de manera que la suma de sus distancias en un punto fijo se mantiene constante. Cada punto P ocurre constante y mayor que la distancia. En la animación pueden ver que los puntos van variando, pero que la suma de los segmentos siempre nos da esta elipse que estoy planteando acá es una elipse con centro en el origen de coordenadas y eje focal, o sea, donde están los focos, ¿sí? Coincidente con el eje coordenado X. ¿Sí? Eso nos da una idea de cómo se presenta, cuál es la apariencia de la elipse. Entonces, vamos a ampliar todos los elementos que tiene la elipse, ya fuimos hablando de algo, pero es importante decir que se trata de una elipse con centro en el origen de coordenadas y eje focal, ¿sí? Coincidente con el eje X. A L, ¿sí? Lo simbolizamos al eje focal. Además, los focos los vamos a nombrar con las letras F y F', donde la coordenada de X del foco le voy a dar el nombre, o la voy a nombrar como C, ¿sí? Y menos C en este otro caso. Por supuesto que las coordenadas de Y corresponden a 0 porque están sobre el eje X. El segmento F', ¿sí? De acá hasta acá, ese segmento nos representa la distancia focal, o sea, la distancia entre focos que será de 2C. Respecto a los vértices, ¿sí? Los vértices están ubicados en los extremos donde podemos ver que se delimita o termina la elipse, o sea, el valor que está más hacia la derecha y el valor que está más hacia la izquierda, ¿sí? Los indicamos con las letras B corta y B corta prima, donde las coordenadas de X las vamos a indicar con la letra A, ¿sí? Y menos A en este caso. Y por supuesto los valores de ordenada, ¿sí? Serán iguales a 0 porque se encuentra sobre el eje X el vértice.
y la distancia entre los dos vértices como la distancia del centro a cada uno de los vértices es de A, ¿sí? La distancia entre los dos vértices será de 2A, ¿sí? Y a esa distancia se la llama eje mayor. Acá Agus pregunta si ambos focos van a ser equidistantes con respecto al centro, o puede darse que un foco esté en 3,0 y otro en -5,0. No, tienen que ser equidistantes. ¿Por qué? Porque la distancia desde el centro, ¿sí?, de la elipse hasta el foco es C, ¿sí? Y hacia el otro foco es -C, o sea que es equidistante, no puede ser de otra forma. Respecto, hemos llamado entonces a este eje, eje mayor, y el eje mayor siempre está relacionado con el eje focal, o será coincidente, ¿sí? Tiene coincidencia con parte del eje focal, o ¿sí?, era paralelo al eje focal. Entonces, con respecto a los otros dos vértices, que son los que van a estar relacionados con el eje menor, ¿sí?, los vamos a denominar como A y A'. Y vamos a la coordenada de I, ¿sí?, denotarla con la letra B. Entonces B y -B. Entonces tendremos siempre para el foco o el vértice que esté hacia la derecha, ponemos las letras sin prima, y lo que esté para la izquierda con prima. Lo mismo para arriba y para abajo. Lo que esté para arriba, ¿sí?, en este caso este vértice relacionado al eje menor, ¿sí?, sin prima, y lo que está para abajo con prima. En este caso podríamos hablar de positivo y negativo también, pero la elipse podría estar totalmente desplazada, no sé, en el último cuadrante, por ejemplo, acá abajo, estar toda acá abajo, y entonces no tendríamos positivos y negativos. Así que lo tomamos de esa forma, hacia la derecha, hacia la izquierda, derecha sin prima, izquierda con prima, arriba sin prima, abajo con prima, ¿sí? Bueno, el valor de A, ¿sí?, ¿qué va a representar? El semieje mayor, porque el eje mayor, ¿qué es? 2A. El valor de B, ¿qué representa? El semieje menor, porque el valor del eje menor, ¿cuál va a ser? 2B, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta que esto de los semiejes y eventualmente los ejes mayor y menor se calculan desde el centro de la elipse, que no necesariamente siempre va a ser el origen de coordenadas, hacia, ¿sí?, ese lugar, hacia donde tenemos el vértice, ¿sí?, que corresponde al semieje mayor, o hacia donde tenemos el vértice que corresponde al semieje menor, siendo A y B respectivamente esas distancias. Tenemos colocado un punto genérico sobre la elipse, como vimos antes en el video, como para decir, bueno, con este punto genérico, ¿sí?, describo toda la elipse. Y tenemos que destacar otro elemento en la elipse que se llama lado recto, ¿sí? ¿Cuál es el lado recto? El lado recto se refiere a un lado que es perpendicular al eje, y el eje focal sería, y que es perpendicular al eje focal y que pasa por el foco. Entonces, el segmento L' se lo llama lado recto. Y como tenemos dos focos, vamos a tener dos lados rectos. ¿Cómo se calcula el lado recto? Mediante esta ecuación. Hacemos 2 por b cuadrado sobre a. B, ¿qué dijimos que es? El semieje es el valor del semieje. Y A, ¿qué cosa es? El valor del semieje mayor, ¿sí? Siempre es la distancia desde el centro de la elipse hacia cada uno de esos vértices. La relación fundamental que tenemos en la elipse es la siguiente. Fíjense, si este punto genérico lo movemos acá, tenemos este triangulito rectángulo amarillo, ¿sí?, donde
este cateto tiene longitud C, y este cateto tiene longitud B, ¿sí? Acá tenemos C, acá tenemos B. Entonces, la hipotenusa, ¿sí? La llamamos A, porque tiene esta longitud, ¿sí? Y podemos determinar la relación fundamental como que la hipotenusa a cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Solamente estamos aplicando Pitágoras. ¿Cuál sería la novedad acá? Que la hipotenusa, ¿sí? Tiene el valor de ¿qué? Del semieje mayor. Esa es la longitud de la hipotenusa en el triángulo que estamos planteando. Y esa relación es la relación fundamental y se utiliza para ciertos cálculos. A partir de la definición y del gráfico que tenemos acá, podemos empezar a deducir una de las ecuaciones ordinarias de la elipse. ¿Cómo vamos a hacer o qué planteamos? Acá tenemos determinado un triángulo rectángulo, ¿sí? Y acá otro triángulo rectángulo. Y nosotros hablamos sobre la definición, ¿sí? Que cada uno de los puntos de la elipse cumple ¿con qué? Con que la suma a las distancias a dos puntos fijos, es decir, a los focos, se mantiene constante y mayor que la distancia entre ellos. Entonces, ¿qué tenemos que plantear? Eso, pero a partir de esta idea que tenemos de la notación que tenemos acá, de los elementos que conocemos acá, o que acabo de presentarles, vamos a ver cómo se deducen las ecuaciones. Entonces, para la primera parte, ¿sí? Queremos determinar PF, ¿sí? Entonces tenemos PF más PF', ¿sí? Es igual a 2A. Eso es lo primero que vamos a plantear. Y a partir de ahí, vamos a decir que PF, como tenemos este triángulo, va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos catetos, ¿sí? Este cateto tiene altura I, porque este es el punto de coordenadas X, Y. Y este cateto, ¿qué distancia tiene? La distancia C, ¿sí? Que es desde el origen que coincide con el centro de la elipse, ¿sí? Hasta C, menos la distancia desde el origen hasta X, nos va a dar este segmento o ese cateto. Entonces, PF va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De C menos X, esto elevado al cuadrado, más, ¿sí? Esta alturita que es I cuadrado. De eso, por supuesto, la raíz cuadrada, pues estoy calculando ¿qué cosa? Esa hipotenusa. Y para calcular esta otra hipotenusa de este otro triángulo, ¿sí? ¿Cuál es el planteo? Que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos catetos. Este cateto sigue valiendo I, porque es el punto de coordenadas X, Y, así que acá vamos a sumar I cuadrado. Y este otro cateto tenemos que considerar la distancia del origen hasta X es X, más la distancia del origen hasta F', esta distancia es C, ¿sí? Entonces tendremos C más X al cuadrado, el otro término para esta raíz. Y todo eso es igual a 2A. Es como importante entender, porque vieron que cuando hablamos de geometría analítica dijimos, bueno, que existe siempre una relación entre las ecuaciones y las gráficas, ¿sí? Entonces dijimos que si un punto pertenece a la gráfica, entonces pertenecerá, ¿sí? a la ecuación, o corresponderá a la ecuación del elemento que se está representando, en este caso, del elemento geométrico, ¿no? En este caso la elipse. Y si la ecuación tiene que ver, está relacionada a cierta gráfica, y ponemos un punto en esa ecuación, y bueno, estará relacionado con esa gráfica también. Entonces, este ida y vuelta entre ecuaciones y gráficas que tenemos que considerar. Bueno, a partir de acá podemos deducir, acá repetí lo que les puse del otro lado, porque se podía ver mejor con el gráfico. A partir de acá podemos deducir, ¿sí? Siguiendo una serie de procedimientos algebraicos, la primera ecuación ordinaria o canónica de la elipse. Recuerden, yo les voy a decir primera ecuación, segunda ecuación, porque en la bibliografía que leí, de donde saqué el tema, ¿sí? Hablaba de primera y segunda, pero con ecuaciones ordinarias estamos perfectos, ¿sí? Sí, siempre importante que esta es la canónica. ¿Por qué es la canónica?
porque es la más simple, la que tiene, en este caso, centro de la elipse en el origen de coordenadas. Entonces, ¿qué dice? X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. Donde A siempre va a ser mayor que B, ¿sí? Porque el eje mayor en este caso coincide con el eje X, ¿sí? Entonces siempre el valor denominador que sea mayor nos va a indicar cuál es el eje focal de la elipse con la que estemos trabajando. Vamos a ver algunas otras informaciones respecto de la elipse, ¿sí? Que ya vimos en el gráfico, pero bueno, algunas las vamos a repasar y otras las vamos a agregar. ¿Qué necesitamos saber? Ya vimos cuáles son, esta es la primera ecuación ordinaria o canónica, ya vimos cuáles son las coordenadas de los vértices, ya vimos cuáles son las coordenadas de los vértices relacionados al eje mayor y al eje menor. Luego podemos agregar que la elipse es simétrica respecto a ambos ejes coordenados y al origen, y que el punto medio entre focos, ¿sí?, corresponde al centro de la elipse, ¿sí? Es punto medio entre focos. Además, la elipse está limitada por un rectángulo, ¿sí?, que tiene valor de x más menos a y de y más menos b. Vayamos a la gráfica, ¿sí? Tengo acá x, ¿sí?, corto el eje x, corto el eje x, acá en a, y acá en menos a, y acá corto el eje y en b y en menos b. O sea que la elipse está delimitada por un rectángulo, ¿sí?, por esos valores, ¿sí?, que tiene que ver con los vértices relacionados al eje mayor y al eje menor. Acá si observan en este ejemplo, ¿sí?, como el denominador correspondiente a la variable x, ¿sí?, es el número más grande, ¿eso qué nos dice? Por un lado, reconocemos la ecuación, ¿sí?, el formato de la ecuación, que es de la ecuación de una elipse. Pero además, vemos que si no dice coordenadas del centro, es porque está en el origen. Y por otro lado, si el número que es más grande está debajo de la variable x, significa que el eje focal coincide en este caso con el eje x. Bueno, siguiendo las características, ¿sí?, si despejamos de esta ecuación, despejamos y, tendremos esta ecuación. Y si de esta ecuación despejamos x, llegamos a esta otra ecuación. Consideremos esta, ¿sí?, que hemos despejado y. Si al valor de x le damos las coordenadas del foco, ¿sí?, el valor de c, entonces obtendremos el valor de y para c. Entonces, reemplazamos acá por más menos c, ¿sí? Entonces nos queda más menos c al cuadrado, nos va a quedar directamente c cuadrado. Entonces ahí podemos averiguar las coordenadas del foco haciendo esta cuenta, ¿sí? La coordenada de y. Las de x son más y menos c, la coordenada de y corresponderá a lo que obtengamos haciendo esta cuenta. Y la longitud del lado recto además se relaciona con esto. A cuadrado menos c cuadrado es igual a b cuadrado. Y eso lo sacamos ¿de dónde? De la relación fundamental, ¿sí? Si nosotros pasamos c cuadrado restando, eso es igual ¿a qué? A b cuadrado. Entonces, la relación fundamental, ¿sí?, nos ayuda a qué? Por un lado, a poder reemplazar acá para determinar la fórmula con la cual calculamos el valor del lado recto. Pero por otro lado, nos va a ayudar a determinar ¿qué cosa? El valor de C. Entonces, acá reemplazamos por b cuadrado, simplificamos índice con potencia, b por b nos queda b cuadrado, ¿sí? Y para calcular el lado recto, como se trata de dos de estos, ¿sí?, ponemos acá 2b cuadrado sobre a. Y de ahí salió esa ecuación que vimos al principio. Por otro lado, hay algo que vamos a llamar excentricidad, ¿sí?, que es un elemento que nos indica la relación entre
la distancia del centro de la elipse al vértice relacionado al eje mayor, o sea, el valor del semieje mayor, y la distancia desde el centro al vértice, pero relacionado al eje menor, o sea, semieje menor. Entonces, ¿cuál es esa relación? ¿Sí? Que se tiene en cuenta para decir la excentricidad es tanto. Se hace el cociente entre C y A, ¿sí? Distancia. C es distancia al foco, ¿sí? Entonces, semieje focal, ¿sí? Y semieje mayor. Entonces, son dos distancias que están ¿dónde? Sobre el eje X para el caso que estamos presentando. Entonces, ¿cuál es la relación? Vieron acá que la distancia desde el centro de la elipse al foco es menor que la distancia del centro de la elipse al vértice, ¿sí? Para ¿cómo es? Para el semieje, ¿sí? En cada uno de los casos, semieje focal y semieje mayor. Entonces, como esta distancia es menor que esta, no va a haber otra alternativa que el cociente sea como menor que 1. Ahí vamos. Entonces, siempre ese cociente va a ser menor que 1 y por supuesto no puede ser, y tiene que ser mayor que 0. Entonces, si este cociente está, cuando uno dice la excentricidad de la cónica es un valor entre 0 y 1, ¿qué significa? Que se trata de una elipse, ¿sí? Esa es la información que nos da. Pero además, también nos va a decir, si está más cerca de 0 ese número, que la elipse es más redondeada, se parece tal vez, no llega a ser, pero se parece que a una circunferencia, y si el valor de C está más cerca del valor de A, entonces la elipse va a ser más achatada. Si la excentricidad fuera igual a 0, ¿qué quiere decir? Que se trata de una circunferencia. Es como que se juntan los focos y tenemos, ¿qué? Un centro. Entonces acá tienen distintas elipses, ¿sí? Entonces fíjense que cuanto el valor está más cerca de 0, guíense por los colores, ¿sí? La elipse roja, ¿sí? Se ve más redondeada, ¿sí? La verde un poco menos, la celeste un poco menos. Cuanto más cerca esté del valor 1, vemos acá que está más achatada respecto de su eje focal. Bueno, díganme cómo vamos con esto hasta acá. Bien, profe. Bien, profe. Bueno, entonces vamos a ver variantes, ¿sí? La elipse, en vez de tener eje focal sobre el eje X, podría tener eje focal sobre el eje Y, ¿sí? Entonces esta elipse es una elipse con centro en el origen de coordenadas y eje focal coincidente con el eje Y. Los elementos que vimos antes son los mismos que tenemos acá, lo único que vamos a tener cuidado es que los nombres cambian ¿de qué? De posición, porque los nombres tenían que ver también con coordenadas, ¿sí? Entonces, acá tenemos semieje mayor, ¿sí? Tiene valor A, pero ahora el valor de A está en la coordenada de Y. Semieje focal tiene el valor C, pero ahora el valor C está ¿dónde? En la coordenada de Y. Y acá tenemos el semieje menor, ¿sí? Que también llamamos B, al valor que lo representa, pero ahora ¿dónde está? En la coordenada de X, ¿sí? Eso es lo único que hay que tener cuidado, porque las denominaciones, las letras que usamos, siguen siendo las mismas, ¿sí? Las primas, ¿sí? Sin primas están arriba y a la derecha, y las primas, acá todo sin prima y sin prima, y las primas, ¿sí? Abajo y a la izquierda. Y eso sigue siendo igual. Entonces, solamente hay que tener cuidado con el tema del cambio, ¿sí? En el par ordenado. Y además, en la ecuación, lo que cambia es lo siguiente. Fíjense que antes teníamos x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, cuando el eje focal era coincidente con el eje x. Ahora el eje focal coincide con el eje y. Entonces, siempre el valor mayor que va a corresponder a A va a estar debajo de la variable que corresponde al eje, ¿sí? A va a ser mayor
que B. Entonces, este número me dice que el eje focal coincide ¿con qué? Con la variable y. Decimos que coincide porque no tenemos un centro distinto del origen de coordenadas. Entonces lo veremos de esta forma en una ecuación o sea, con una ecuación concreta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos 36. Eso significa, como 36 es mayor que 16, que el eje focal coincide con el eje Y, teniendo en cuenta que las coordenadas del centro de la elipse corresponden a 0, 0 o al origen de coordenadas. Además, 36, ¿sí? ¿Es qué cosa? A al cuadrado. Así que si yo quiero saber el valor del semieje mayor, ¿qué tengo que calcular? La raíz cuadrada de 36. Acá, el valor del semieje menor, B, ¿sí? De acá a acá o de acá a acá, cualquiera que miren, ¿cuál va a ser? La raíz cuadrada de 16. Si la elipse tuviera como centro las coordenadas HK, hipotéticamente lo pondremos de esta forma, el eje focal entonces en este caso va a ser paralelo al eje X. Veamos cómo hacemos la traslación para ver cómo determinamos la siguiente ecuación. Si nosotros estos ejes X', Y' y el centro este O', lo hacemos coincidir acá, ¿sí? Tenemos que X coincidiría con X' y que Y coincidiría con Y'. Ahora, en cuanto lo desplazo una cantidad H en X y lo desplazo una cantidad K en Y. Entonces le sumo los desplazamientos. Y si despejo X', Y', entonces voy a tener X menos H e Y menos K. ¿Sí? Estas expresiones. Donde si las reemplazamos en la primera ecuación ordinaria, decimos que en vez de X tenemos X', en vez de Y tenemos Y', y reemplazamos por estas igualdades, ¿qué nos queda? X menos H al cuadrado sobre B cuadrado, más Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado, y esto igual a 1. Entonces esta será la segunda ecuación ordinaria, la que no es canónica o simplemente ecuación ordinaria. ¿Por qué? Porque el centro es distinto del origen. Podría ser alguna de las coordenadas iguales a 0, ¿sí? Pero no las dobles, sino será la canónica. En este caso, ¿sí? Decimos que tenemos H y K como centro de la elipse. Entonces, la idea ¿cuál es? Que el valor de A, a ver, ejemplo, el valor de A, en este caso, ¿sí? Vemos que el valor mayor, 9 es mayor que 4 de los dos denominadores. ¿Eso qué significa? Que el eje es paralelo al eje X. Miramos la variable que está encima del 9, ¿y cuál es? X. Entonces el eje es paralelo al eje X. Y respecto al tema coordenadas de los vértices, coordenadas de los focos, ¿sí? Y de los vértices relacionados al eje menor, bueno, y acá al eje mayor, ¿sí? Vamos a tener en cuenta este desplazamiento que se ha producido en cantidad h respecto del movimiento horizontal o del eje X, y en cantidad k respecto al movimiento vertical o considerando el eje Y. Entonces, ¿cómo vamos a tener en cuenta esto? Nosotros dijimos que la distancia desde el centro, ¿sí? de la elipse hacia el vértice, ¿sí? Cuando la llamamos A, ¿sí? Pero para obtener coordenadas del vértice, ¿sí? Esta distancia es A, pero para tener coordenadas del vértice, ¿qué necesitamos? Considerar que estamos partiendo de un valor de X que no es 0, estamos partiendo de H. Entonces, si a H le sumo A, ¿sí? Que es la longitud del semieje mayor, voy a tener ¿qué cosa? La coordenada de X, ¿sí? Y la coordenada de Y que permanece constante, ¿sí? Entonces tengo la coordenada de X, H menos A para el vértice, para B', ¿sí? Y valor K de altura. Y lo mismo del centro hacia la izquierda.
¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, acá del centro hacia la derecha será H más A y K. Y hacia la izquierda, ¿sí? ¿Qué hago? A H le resto A, que es la longitud del semieje mayor, y tendré como coordenada de vértice B', ¿sí? Este punto. Entonces será H menos A y altura K. Lo mismo, como es movimiento horizontal, vamos a pensar respecto, lo vamos a ver el tema o calcular respecto de los focos, ¿sí? El foco, supongamos que está por acá, ¿sí? ¿Parto de dónde? De H, ¿sí? Y el semieje focal dijimos que lo considerábamos, o la longitud la determinábamos, o decíamos que correspondía a la letra C. Entonces, si hacemos H más C, conservamos el valor de I, tendremos la coordenada de un foco, y H menos C, con la coordenada K de I, ¿sí? Tendremos las coordenadas del otro foco. Y respecto a las coordenadas que corresponden a los vértices relacionados al eje menor, vamos a tener en cuenta que partimos de un valor K de altura, del cual nos vamos a desplazar hacia arriba y hacia abajo, o sea, conservamos el valor de X, que corresponde a H, en ambos casos, para ambos vértices, pero si acá nos desplazamos para arriba una cantidad B, obtendremos las coordenadas de I del vértice acá. Y si nos desplazamos hacia abajo una cantidad B, obtendremos esta coordenada del vértice relacionada al eje menor. Díganme cómo va eso, si se entiende o no. O sea, pues esos son los cálculos básicos que van a necesitar realizar. Sí, profe, se entiende. Se entiende. Bueno. Podríamos tener la disposición de la elipse con centro HK, ¿sí? Y eje focal paralelo al eje Y, en este caso, donde la segunda ecuación ordinaria, ¿qué cambia? Que en vez de tener A cuadrado acá abajo de la variable X, vamos a tener B cuadrado. Y A cuadrado va a estar debajo de la variable Y. Recuerden que siempre en la elipse el valor, ¿sí? El mayor valor del denominador nos indica, ¿sí? Si el eje focal va a ser paralelo eventualmente con el valor del centro o coincidente con el eje que corresponde, ¿sí? En este caso, con el eje Y. Por ejemplo, 9 es mayor que 4, así que sabemos que el eje es paralelo al eje Y. Y tenemos en este caso coordenadas del vértice. Recuerden siempre la estructura, X menos H, Y menos K. Entonces, este número, coordenada de X, 2 positivo. Y acá si es Y menos un número, ese menos 3, ¿qué es? El valor de K. Por eso nos queda menos más. Así que la coordenada del centro para este caso es 2 menos 3. Bueno, y el cálculo de las coordenadas, pero ahora mirándolo en forma vertical, ¿sí? Variaremos para coordenadas del vértice relacionadas al eje mayor y coordenadas del foco, ¿sí? Que siempre van a estar ahora relacionadas con Y, ¿sí? Variaremos ¿qué cosa? Las coordenadas de Y. Coordenadas de Y. Quedarán fijas según el valor de K y de H, según corresponda, ¿sí? Las coordenadas de X, perdón, sí, de X para H y de K, ¿sí? Para este caso donde calculemos las coordenadas de los vértices relacionados al eje menor. Bueno, y acá tenemos, bien, acá tenemos una elipse, ¿sí? Que está como enrotada. Habíamos hablado sobre la ecuación general de las cónicas. Acá. La ecuación general de las cónicas, nosotros dijimos, bueno, tiene un término rectangular.
combina, ¿sí?, ambas variables, x e y. Ahora, dijimos, vamos a trabajar sin esta variable, pero que, bueno, el término rectangular nos indica ¿qué cosa? Una rotación, ¿sí? O un giro, como está puesto acá. Entonces, ¿cuál es la rotación o el giro que vemos si tenemos el término rectangular? Bueno, está relacionado con una rotación de los ejes que tienen que ver con la elipse respecto de los ejes cartesianos perpendiculares que usamos siempre para representar algún tipo de gráfico. Sí, ahí llego. Ahí, ¿sí? Entonces acá tenemos el eje focal, ¿sí? Y acá tenemos otra recta que está relacionada con el eje menor. Entonces hay una rotación de esos ejes respecto de los ejes cartesianos, ortogonales. Bueno, vamos a ver cuál es la relación entre la ecuación ordinaria y la ecuación general, ¿sí? O sea, qué características tienen los valores de A y C, ¿sí? Si partimos de A y C de la ecuación general, partiendo de la ecuación ordinaria que recién habíamos deducido y habíamos analizado. Entonces, a partir de la segunda ecuación ordinaria, o sea, la más completa, ¿sí?, hacemos todo un trabajo algebraico, que yo se los nombro, ustedes lo pueden hacer después tranquilos, tal vez no vale la pena decir desarrollo el cuadrado e ir siguiendo el desarrollo del cuadrado, porque es algo que deben resaber. Pero sí cuáles serían los pasos por los cuales llego y cómo lo ordeno, ¿sí? Porque eso sí lo van a hacer en el práctico. Entonces, ¿qué tenemos? Multiplicamos a ambos miembros de la igualdad por este producto de a cuadrado por b cuadrado, porque nos necesitamos deshacer de los denominadores, porque vieron que la ecuación general es una ecuación, ¿sí?, que está toda ¿en dónde? En un solo renglón, ¿sí? Entonces, para deshacernos de los denominadores multiplicamos ambos miembros por a cuadrado por b cuadrado, o sea, multiplicaría todo esto por a cuadrado por b cuadrado y este segundo. Solamente que en este primer caso, ¿qué hago? Lo distribuyo. Luego de eso podemos simplificar el a cuadrado con el a cuadrado, el b cuadrado con el b cuadrado, nos queda esta expresión. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Desarrollamos este cuadrado, nos queda esto, desarrollamos este cuadrado, nos queda esto. Y después de eso, ¿qué necesitamos? Distribuir, ¿sí? Acá el b cuadrado, acá con el a cuadrado. Siguiente paso, a cuadrado por b cuadrado, el segundo miembro lo pasaremos al primero. Y nos quedó todo esto. ¿Qué hacemos cuando nos queda esto? Lo necesitamos ordenar. Recuerden que la ecuación general dice que primero va el término cuadrático en x, luego el término cuadrático en y, o sea que en esto que nos quedó después de operar necesitamos que ordenar. A ustedes les va a quedar algo desordenado. Parten de la ecuación de una elipse cualquiera, ¿sí? Empiezan a trabajar de esta forma, siempre multiplican por a cuadrado por b cuadrado en ambos miembros, simplifican, desarrollan los cuadrados, distribuyen, o sea, es pasos que siempre van a tener que hacer, ¿sí? Y luego van a tener que reacomodar. Entonces, primero va el término cuadrático, ¿sí?, en x, luego el término cuadrático en y, término lineal en x, término lineal en y, luego el término independiente, igual a 0, ¿sí? Entonces, luego de esto, ¿qué dicen? Bueno, reacomodo, cuadrático en x, luego cuadrático en y, lineal en x, lineal en y, y por último, todos los términos que no tienen variable, o sea que nos queda b cuadrado por h cuadrado, a cuadrado por k cuadrado, menos a cuadrado por b cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Como que igualaríamos coeficientes, ¿sí? En general, ¿qué diríamos? Que a es igual a b cuadrado, ¿sí? Que c es igual a cuadrado, que d es igual a menos 2b cuadrado h, e es igual a menos 2a cuadrado k, y que f es igual a esta suma, ¿sí? Entonces, ¿qué características tienen a y c, o sea, los coeficientes de los términos cuadráticos en la ecuación general, para saber que se trata de una elipse? Fíjense que acá tenemos estos dos términos vinculados por la suma y que cada uno de estos, tanto b como a, están elevados al cuadrado.
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Son dos números diferentes, pero que son como positivos, ¿sí? Entonces, en la ecuación general, ¿sí?, de la elipse, ¿qué vamos a observar? Que ambos números son del mismo signo, y por supuesto que positivos, no tienen otra forma de ser porque están elevados como al cuadrado. Y bueno, si fueran negativos no hay lugar geométrico, si no podrían graficar una elipse. Y si queremos pasar de la ecuación general a la ecuación ordinaria, realizaremos el proceso de completar cuadrados, que es análogo a lo que vimos el otro día para la circunferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agrupar los términos que tienen la misma variable, ¿sí? 4x cuadrado más 2x. Y por otro lado, 2y cuadrado menos y el término independiente lo pasamos al otro miembro. Nosotros tenemos que buscar esta forma, ¿sí? O sea que vamos a buscar x menos un número al cuadrado sobre otro número, ¿sí?, que va a ser a cuadrado, y menos un número, eso elevado al cuadrado, sobre otro número, que tiene que ser b al cuadrado, y eso igual a 1. O sea, tenemos que buscar esa forma. Entonces, a la ecuación general la vamos a trabajar para darle esa forma. Entonces, primero agrupamos los términos que contienen la misma variable. Luego de eso, como la forma que dice x menos h, no hay ningún número acá, y menos k, ¿sí?, acá tampoco hay ningún número, vamos a deshacernos de los números que acompañan a las x, y entonces, ¿deshacernos qué es? Lo vamos a sacar de factor común, ¿sí? Entonces, acá para 4x cuadrado más 2x, ¿qué sacamos de factor común? El 4, porque la x, ¿sí?, la x cuadrado tiene que estar multiplicada por 1. Entonces nos queda 4 el factor de x cuadrado más un medio x. Y acá para y, ¿sí?, tenemos 2 menos, bueno, 1 sería, ¿sí? Así que el factor común va a ser 2, y nos va a quedar y cuadrado menos un medio y. Luego de eso vamos a considerar esta relación entre el coeficiente del término lineal dividido 2 para tener el tercer término que va a corresponder a un número que nos va a permitir armar el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Porque por ahora tenemos, para tener el trinomio cuadrado perfecto, que nos faltaría una base cuadrada, sí, una base que pueda estar elevada al cuadrado. Necesito dos cuadrados perfectos. Tengo x, pero me falta la que es un número solo. Entonces, para lograr eso, relación de coeficientes, ¿sí? B, coeficiente del término lineal, dividido 2 elevado al cuadrado. Entonces, nos queda acá un cuarto, y un cuarto va a estar elevado al cuadrado, nos queda 1 sobre 16. Y para este, como el término lineal tiene coeficiente menos 1 medio, ¿sí?, es menos un medio, b sobre 2 elevado al cuadrado, que también en este caso nos va a quedar 1 sobre 16. Entonces, acá le voy a sumar 1 sobre 16 y tengo que sumar lo mismo en el otro miembro. Pero este 1 sobre 16 está multiplicado por 4. Entonces 4 por 1 sobre 16, ¿qué nos queda? Un cuarto. Entonces sumo un cuarto en el otro miembro para tener una ecuación que sea consistente o equivalente. Y acá también, esto no es siempre que no siempre nos tiene que dar lo mismo. En este caso, en este ejemplo da lo mismo. Nos queda 1 sobre 16 para sumar acá. Entonces, 1 sobre 16 está multiplicado por 2. Eso nos da un octavo. Así que la expresión equivalente para este miembro va a ser un octavo. Ahora sí, tenemos un trinomio cuadrado perfecto, el término lineal es positivo, así que nos queda la suma de las bases elevada al cuadrado, o sea, una base es x, la otra es un cuarto. Y acá el término lineal es negativo, así que nos va a quedar la diferencia de las bases. Una base es y, la otra base es un cuarto, ¿sí? Y menos un cuarto, y por supuesto elevado al cuadrado. Multiplicado cada uno por los coeficientes que ya teníamos. Y la suma de los números del segundo miembro nos da 51 octavos. ¿Qué más necesitamos hacer para terminar de darle la forma que estábamos buscando? Si tiene que quedar con esta forma. Nos falta deshacernos de estos números que multiplican, y además que este número tiene que ser, el que esté igualado acá, tiene que ser un 1.
Entonces, lo primero que hacemos es dividir, ¿sí?, por este número, ambos miembros de la desigualdad, y luego de eso, el 4 va a pasar acá a multiplicar el 8, y el 2 va a pasar acá a multiplicar el 8, ¿sí? Acá tengan en cuenta, ¿sí?, acá les puse uno de los ejemplos, es 4 sobre 51 octavos, la operación principal es así. Si realizamos producto de extremos, nos queda 4 por 8, 32, ¿sí? Así que puedo ponerlo acá abajo directamente, y dejar el 5, acá es 1 por 51, queda el 51 en esa posición, ¿sí? Entonces, así tenemos ¿qué cosa? La forma, ¿sí?, de la segunda ecuación ordinaria. Y nos está indicando cuáles son las coordenadas del centro de la elipse, ¿sí?, que recuerden que la estructura es x menos, así que si acá dice más, es porque esta coordenada, ¿cómo es? Negativa. Entonces, menos un cuarto para x, un cuarto para y. Y de estos dos números, ¿sí?, ¿cuál es el más grande? Por el que está dividido por el número, acá tengo 51 dividido 32 y 51 dividido 16, ¿sí? Acá está dividido en menos cantidad, o sea que este número es más grande que este, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el eje para esta elipse es paralelo ¿a qué? Al eje Y. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos graficada la elipse, ¿sí?, del ejemplo que acabamos de desarrollar. Fíjense, el centro menos un cuarto, ¿sí?, y el eje focal paralelo al eje Y. Bueno, y ahí tienen también las coordenadas de cada uno de los elementos notables que contamos en la elipse. Esto sería todo sobre elipse. Vamos a ver o a comparar qué pasa con la hipérbola respecto de la elipse, porque tienen elementos, ¿sí?, muy parecidos. La hipérbola agrega algo más, tiene un poquito más de cosas, pero como que los elementos son muy parecidos. Profe, tengo una duda. Preguntas, dudas, chicos. ¿Me escucha, profe? A ver, se escucha rebajo. A ver otra vez. Tengo una duda, un poco tonta tal vez, ¿No? ¿Preguntas? Momento pero de no termino preguntar. de entender el trabajo algebraico que se hace para despejar y en la filmina 17 o X, digamos. No sé, un poco antes, digamos, pero me quedé bien pensando en eso. Despejar, ahí cuando la parte esta de análisis. Claro, me quedé pensando, digamos, ya ¿Esto? que sí, el trabajo algebraico, porque no termino de entender dónde saca B sobre A, ya que pasarían, digamos, multiplicando en un principio. A ver si puedo escribir acá. Me es difícil escribir con el mouse, pero intento, ¿sí? Si de acá despejamos Y, ¿sí?, lo primero que hago es pasar este x cuadrado sobre a cuadrado restando, ¿sí? Me queda 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado. Esto lo pasé restando, ¿sí? Después tendría que pasar, ¿qué cosa? El b multiplicando, b cuadrado, ¿sí? Entonces pasaría acá, perdón, que ahí 1, acá b cuadrado. Y además, para terminar de despejar y, me quedaría acá raíz cuadrada. Oh, qué feo que me queda. Pero hasta ahí se entiende qué voy haciendo. Sí, sí, se entiende. Después sacaría acá denominador común a cuadrado, ¿sí? Entonces, a ver, el a cuadrado. Entonces, a cuadrado dividido 1 por 1, me quedaría acá a cuadrado, menos a cuadrado dividido a cuadrado 1 por x cuadrado. Y todo esto está multiplicado por b cuadrado. Y esto habíamos dicho que era raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, b cuadrado sobre a cuadrado
podríamos ponerlo como extraerlos del radical, porque los dos están elevados al cuadrado y puedo simplificar índice con potencia. ¿Sí? Me quedaría raíz de b sobre a, todo esto al cuadrado, ahí simplificaría índice potencia, distribuyo la raíz según la multiplicación por propiedad de raíces, y acá me quedaría a cuadrado menos x cuadrado, ¿sí? Y al simplificar acá el índice con la potencia que, no sé, me quedó ahí me queda b sobre a multiplicado por este radical, ¿sí? Esto que está acá, y la raíz nos da el más menos, a cuadrado menos x cuadrado. ¿Se Perfecto. entendió? Ahora sí, profe, mil gracias. No, de nada. Voy a borrar eso porque me va a quedar todo el tiempo escrito. Bueno. Entonces, ¿qué información importante nos da la ecuación ordinaria, ya sea la primera o la segunda? Nos dicen cuál es el centro, en este caso de la elipse, ¿sí? Y cuáles son los valores de B y de A, o sea, semieje mayor y semieje menor. Y el valor de semieje focal lo deberíamos calcular con la relación fundamental, porque vieron que el valor de C no aparece en la ecuación ordinaria. Y la ecuación general, simplemente si vemos los coeficientes A y C, si son del mismo signo, o sea, los dos positivos, dijimos que no podían ser negativos, pero o sea, son del mismo signo, podremos saber que se trata de una elipse. Bueno, acá tienen algunas aplicaciones de la elipse, si tienen tiempo de verlos, son videos bastante cortos y como ilustrativos. Y vamos a la definición de la hipérbola. Les voy poniendo el video mientras tanto y vamos viendo la definición. Entonces vamos a decir que se trata del lugar geométrico de un punto que se mueve, de manera que la diferencia en valor absoluto a dos puntos fijos, ¿sí? Los dos puntos fijos siempre son los focos, la diferencia en valor absoluto a estos dos puntos fijos se mantiene constante y menor que la distancia entre ellos. ¿Cuánto menor? Y bueno, de acá hasta acá, si esa distancia va a ser 2A. Si miran ustedes, acá tenemos puesta la fórmula de cálculo, el valor absoluto de la distancia F y la distancia G, para cada uno de los puntos que describen, ¿sí?, la gráfica de la hipérbola. Entonces, mirando eso, vemos que esa distancia se mantiene como constante y es menor que la distancia entre focos. Por supuesto, ¿sí?, entre los focos. Bueno, entonces, esta hipérbola que estoy presentando acá es una hipérbola que tiene eje coincidente, ¿sí?, con el eje X, porque es el eje focal, ¿sí?, coincide donde están los focos, coincide con el eje X, y tiene centro en el origen de coordenadas. Es decir, esto nos da mucha idea de cómo ubicamos la hipérbola, enseguida podemos empezar a hacernos una representación mental, más allá de que las ramas estén más abiertas, ¿sí?, o un poco más cerradas. Veamos cuáles son los elementos. Tenemos L, el eje focal, F y F', ¿sí?, tienen que ver con los focos. Ahí tenemos los focos, donde siempre las coordenadas que tienen que ver con los focos, ya no importa si la disposición es con eje coincidente con el eje X o paralelo, o eje coincidente con el eje Y o paralelo, siempre lo que tiene que ver con la distancia del centro al foco, ¿sí?, lo representamos con la letra C. Entonces, la distancia entre los dos focos, F' y F, ¿sí?, tendrá un valor de 2C, que será
C es el valor del semieje focal, 2C será, ¿sí?, el valor del eje focal. Además tenemos los vértices, B y B', nuevamente con las letras A y menos A. En este caso, para la hipérbola, ¿sí?, el eje que tiene que ver con el eje focal, ¿sí?, donde están los vértices, ¿sí?, se llama eje transverso, ¿sí?, y tendrá como valor, esa distancia focal, B'B, ¿sí?, tendrá un valor de 2A. Entonces A es el valor ¿de qué? Del semieje transverso. Y además tendremos un eje conjugado, ¿sí?, que nos va a dar ¿qué cosa? Va a estar determinado por el valor de B, ¿sí?, desde B hasta menos B, ¿sí?, o desde A hasta A', ¿sí?, tendremos lo que se llama eje conjugado. Conjugado simplemente es que es perpendicular al eje transverso. Tenemos el punto genérico, ¿sí?, ese punto describe cada uno de los puntos de la hipérbola. Y como tiene dos focos, también tendrá ¿qué cosa? Dos lados rectos. El lado recto se sigue calculando como 2b² sobre A, igual que lo vimos en la elipse. Comentario que no hice antes, lo hago sobre la elipse porque es un gráfico que me parece mejor para explicar esto. Que nosotros dijimos que tanto la elipse como la hipérbola, les acabo de decir que tienen lado recto, ¿sí? El lado recto se llama cuerda, pero es una cuerda especial, ¿por qué? Porque es una cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje. Puede haber otras cuerdas, las cuerdas que son rectas que unen dos puntos cualesquiera, en este caso de la elipse, o podrá ser de la hipérbola. Entonces, si uno este punto con este punto, tengo una cuerda de la elipse. Ahora, si la cuerda pasa por el foco, tengo una cuerda focal. Pero si pasa por el foco y es perpendicular al lado recto, ¿sí?, tendré una cuerda que se llama lado recto, ¿sí? O sea, es perpendicular al eje, entonces tendré una cuerda que se llama lado recto. Lo mismo pasa en la hipérbola. Solamente, bueno, la hipérbola está como más cargada de cosas, el gráfico es distinto, tal vez no se entiende tanto, pero voy acá. Si tengo este punto con este punto, tendré una cuerda de la hipérbola. Ahora, si la cuerda pasa por el foco, al unir uno acá, paso por acá, y uno acá, tendré una cuerda focal, y si además la cuerda, ¿sí?, es perpendicular al eje focal, tendré una cuerda especial que se llama lado recto. Por supuesto que como tiene dos focos, entonces tendrá dos lados rectos. Y vamos a agregarle a el análisis, o como elementos característicos de la hipérbola, es que tiene dos asíntotas, ¿sí? Una asíntota pasa por, o tiene ecuación I igual a B sobre A por X, que será esta, y la otra asíntota tiene ecuación menos B sobre A por X. Bueno, acá tenemos las ecuaciones de ambas asíntotas. La relación fundamental que tiene la hipérbola, ¿sí?, armamos acá el triangulito sobre los ejes y tenemos, para este triángulo rectángulo, este cateto, ¿sí?, tiene una longitud A, y este otro cateto tiene una longitud B, ¿sí? Así que este cateto, que no es ni A ni B, tendrá ¿qué cosa? Una longitud C, la distancia del centro al foco, ¿sí?, del centro de la hipérbola al foco. Esto vale C. Entonces, relación fundamental, vinculamos los lados del triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras, y vamos a decir que C cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, A cuadrado más B cuadrado. Entonces cambia algo en esta relación fundamental respecto de la elipse, ¿sí?, que ahora C es la hipotenusa y antes A era la hipotenusa.
B siempre se mantiene, ¿sí? Lo que nos cambia es ahí C. Entonces, a partir de la definición y de los elementos que hemos puesto en el gráfico, ¿sí? Vamos a ver cómo es la ecuación, o a deducir la primera ecuación ordinaria de la hipérbola, ¿sí? Que tendrá origen en el centro de coordenadas. Tendrá centro en el origen de coordenadas. Ahí estoy toda trabucada. Entonces, tenemos acá un triangulito rectángulo y acá otro triangulito rectángulo. Y nosotros dijimos que la hipérbola está constituida por un conjunto de puntos que cumplen con una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Que la diferencia en valor absoluto entre estas dos distancias se mantiene constante y menor, ¿sí?, que la distancia entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto menor? Sí, lo menor es hasta A, ¿sí? Menor, vamos para acá, vamos para acá. Entonces, vamos a plantear eso. Entonces, PF, ¿sí?, en valor absoluto, menos PF', también en valor absoluto, y en valor absoluto ambos, es igual a ¿cuánto? A 2A. A partir de ahí vamos a plantear, ¿sí?, como estas dos son las hipotenusas de los dos triángulos rectángulos, cómo serían los cálculos. Entonces, para PF, ¿qué tenemos? Esta distancia que tenemos acá, ¿sí?, la calculamos como C, perdón, me fui acá, sí, C menos X, ¿sí? Entonces C menos X nos da este cateto del triángulo. Y la altura, como este es el punto genérico de coordenadas X y corresponde ahí. Entonces tenemos C menos X al cuadrado más Y cuadrado, y de eso la raíz cuadrada, ahí tenemos la hipotenusa. Y para esta otra hipotenusa, otra vez, va a ser menos, ¿sí? Y ahí vamos a tener la raíz cuadrada de ¿qué? Para este triángulo rectángulo, esta altura sigue siendo Y, así que tendremos Y cuadrado más, y la distancia que tenemos acá, de acá hasta acá es X, y de acá para acá es C. Entonces tendremos C más X al cuadrado. Y eso es igual a 2A. A partir de ahí, sí, de lo que planteamos en el gráfico, empieza ahí con la definición, aplicando la definición, tenemos esa expresión, realizamos una serie, acá está repetida, realizamos una serie de pasos algebraicos y llegamos a esta ecuación. Entonces, ¿qué dice la ecuación? X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado. Entonces, ¿qué información obtenemos? Igual a 1, ¿no? ¿Qué información obtenemos acá? Va a haber una de las variables que va a estar positiva y la otra negativa, porque para alguna la tenemos restante, ¿sí? Entonces, el eje transverso, ¿sí?, que es el eje que está, coincide con el eje focal o eventualmente será paralelo, corresponde a la variable que tiene ¿qué cosa? El coeficiente positivo, ¿sí? O sea, las ramas se verán como abiertas así hacia la derecha y hacia la izquierda, no para arriba y para abajo, ¿sí? Eso es lo que nos está indicando. Tenemos que poder asociar esta ecuación, ¿sí?, con este tipo de gráfica. Y esta entonces será la primera ecuación ordinaria o canónica, o simplemente ecuación canónica, ¿sí?, u ordinaria. Recuerden que siempre que una ecuación, cuando es la más simple, si nosotros decimos es la canónica, estamos diciendo es esta, uno tiene que pensar en esta ecuación, ¿sí?, en la más simple de las ecuaciones de la hipérbola. Por ejemplo, ¿sí?, vemos que la variable que está positiva, ¿cuál es? X. Entonces el eje transverso coincidirá, o bueno, en este caso coincidirá, ¿sí?, con el eje X porque tiene centro en el origen de coordenadas esta hipérbola, ¿sí? ¿Y cuál es el valor de A y cuál es el valor de B? Para eso tenemos que sacar ¿qué cosa? La raíz cuadrada de cada uno de estos números. La raíz cuadrada de 16 nos da el valor de A, o sea, del semieje transverso, y la raíz cuadrada de 4 nos da el valor de B, o sea, del semieje cónjuge.
respecto al análisis, ¿sí? Aparte de todas las coordenadas que hemos visto, ¿qué podemos agregar? Que la hipérbola, y aparte de que también vimos que tiene asíntotas, que la hipérbola, ¿sí? Transcurre por fuera, ¿sí? O para valores mayores de A y menores que menos A, ¿sí? En este cuadrado que se ve acá, que no hay hipérbola, ¿sí? No hay gráfica de la hipérbola. Por otro lado, ustedes pueden observar, si grafican, ¿sí? Que para este rectángulo que tenemos acá determinado, por las esquinas de ese rectángulo están graficadas las asíntotas. Más allá de que ustedes puedan calcular las asíntotas y graficar según alguna característica de esas rectas, ¿sí? Si ustedes acá ponen el valor de B, valor de menos B, de menos A y de A, van a tener definido un rectángulo y por los vértices de ese rectángulo tienen que pasar las asíntotas. Eso les puede ayudar a graficar. Y las ramas, ¿sí? Para el caso presentado, se abren hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, vamos con la parte de análisis. Vemos, tenemos coordenadas del vértice, no hay intersección con el eje Y, ¿sí? Porque simplemente no está definida, ¿sí? Para x igual a 0. El centro de la hipérbola corresponde al punto medio entre focos, igual que el centro de la elipse, ¿sí? Punto medio entre focos. La hipérbola no está definida para valores de x entre menos a y a. De esta ecuación podemos despejar tanto y como x. Si despejamos y, tenemos esta ecuación, y si despejamos x, esta otra. Si queremos saber la ordenada del foco, o sea, el valor de y del foco, ¿qué hacemos? Decimos que x es igual a c, entonces tendremos, simplemente reemplazando acá por c, nos queda toda esta expresión, ¿sí? Pero con c acá elevado al cuadrado. Y si además queremos saber la longitud del lado recto, ¿sí? C cuadrado menos A cuadrado dijimos que era igual a B cuadrado, ¿sí? Con esta ecuación fundamental nos queda lo mismo, ¿sí? Y entonces el lado recto, ¿sí? Acá nos queda, simplificamos índice con potencia, nos queda B por B cuadrado sobre A, entonces 2 de estos, ¿sí? Será igual a la longitud del lado recto. Dijimos que tiene dos asíntotas, cuya ecuación es esta, y la relación entre C y A, considerando esto de la excentricidad, ¿sí? va a ser mayor que 1, porque el foco, ¿sí? Podemos pensarlo mirando desde acá, del origen hacia acá, siempre está como más hacia la derecha que el vértice, ¿sí? Acá el foco está más a la izquierda que el vértice, ¿sí? Entonces, la distancia del centro al foco respecto de la distancia del centro al vértice siempre como es, mayor. Así que la excentricidad siempre nos va a dar un número que sea mayor que 1. Entonces, esa relación nos va a decir si las ramas, a ver, están más abiertas o más cerradas respecto de qué? De su eje focal, en este caso, el eje X. Entonces acá tenemos, con excentricidad cerca de 1, están más cerrados sobre el eje. Más grande ese valor, ¿sí? Excentricidad 2, 3, ¿cómo están? Más abiertas o más alejadas del eje X, ¿sí? Si lo piensan matemáticamente, simplemente, ¿cuál es la idea? A ver acá. Cuanto mayor sea este valor, ¿sí? Respecto de el valor de la excentricidad va a ser un número más grande, ¿sí? Si dejo este fijo y lo hago más grande, ¿sí? El valor de C, entonces el número del cociente va a ser más grande, las ramas estarán más abiertas, estará más alejado de 1. Bueno, respecto a esto, me parece que les quería decir algo más, pero no. Bueno, ya me voy a acordar. Podríamos tener una hipérbola que tenga centro en el origen de coordenadas y eje coincidente con el eje Y.
¿qué va a pasar con la ecuación y qué va a pasar con los elementos? Primero con los elementos le cambiamos ¿qué cosa? El valor de la coordenada, ¿sí? Acá para el vértice relacionado al eje transverso, el valor de A está como coordenada de Y, ¿sí? El de foco también como coordenada de Y. Y lo que tiene que ver con el eje conjugado ahora va a estar como coordenada de X, teniendo en cuenta que se trata de una hipérbola con centro en el origen de coordenadas, ¿sí? Y la ecuación, fíjense que cambia. A cuadrado y B cuadrado siguen donde estaban, ¿sí? No cambiaron de posición. ¿Qué es lo que cambió de lugar? Las variables, ¿sí? Ahora, la variable que está positiva, ¿cuál es? Y, ¿sí? Entonces, esto nos dice que si la variable que está positiva tiene coeficiente positivo, se dice, es la de Y, entonces, y acá el centro, ¿sí? Corresponde a 0, 0, entonces eso significa que el eje, ¿sí? Transverso coincide, o el eje focal, ¿sí? Es coincidente con el eje Y, y el eje transverso también está sobre el eje Y. Por ejemplo, tenemos este caso, ¿sí? Entonces vemos que la variable con coeficiente positivo es Y, entonces tendremos esta disposición para la hipérbola. ¿Qué pasa ahora? Las ramas se orientan hacia arriba y hacia abajo. Y bueno, nos queda restando, por supuesto, a la otra variable y siempre igualado a 1. Podemos tener también un desplazamiento respecto del origen de coordenadas, podríamos tener un centro HK para la hipérbola, ¿sí? Con eje paralelo al eje X o con eje paralelo al eje Y. En este caso, con eje paralelo al eje X, vemos el desplazamiento, si hacemos coincidir el eje X' con el Y', y el centro O', ¿sí? Traigo todo eso para acá, ¿qué digo? Que X es igual a X', que Y es igual a Y'. Ahora, si lo saco, esto que digo, bueno, lo tengo coincidiendo acá, lo desplazo. Lo desplazo H en X, K en Y, así que sumo H a X, K a Y, ¿sí? A las primas. Y despejo X' y prima, reemplazo en la ecuación que teníamos, ¿sí? Que habíamos visto anteriormente. Donde teníamos X, donde teníamos Y, reemplazamos por X' y prima, entonces nos quedará la segunda ecuación ordinaria de la hipérbola, ¿sí? X menos H elevado al cuadrado sobre A cuadrado, menos Y menos K elevado al cuadrado sobre B cuadrado, y eso será igual a 1. Entonces, para ver las coordenadas del vértice, del foco, ¿sí? Y del eje conjugado, perdón, de B, de los extremos del eje conjugado, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es de dónde partimos, ¿sí? Entonces, acá estamos, coordenada de X, ¿sí? Del centro H, y entonces, para ver coordenada del foco, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si estamos en H, para tener, iba a arrancar con el vértice, dije foco. Para tener esta coordenada, ¿qué le tenemos que sumar? El valor de A. Y si no queremos esta coordenada, ¿qué tenemos que hacer? A H restarle el valor de A. Entonces, acá lo tenemos restando, acá sumando. ¿Y el valor de I cuál es? K. Ese se mantiene, no nos movemos nada, ¿sí? Lo mismo para la coordenada del foco, ¿sí? Foco, ¿sí? Parto desde H, centro, y entonces me muevo de H hacia la derecha, ¿qué cantidad? C. Y de H hacia la izquierda, ¿qué cantidad? Menos C. Entonces ahí tendremos la coordenada de X del foco. Y la coordenada de Y, ¿cuál es? K. Sigue manteniendo esa altura, pues el movimiento es horizontal. Y respecto a la coordenada, ¿sí? Que tiene que ver con la parte de arriba, sería el eje conjugado y la de abajo, entonces ahí tendremos, ¿sí? Que partimos ¿de dónde? De K, y nos movemos para arriba y para abajo, ¿sí? Entonces, como nos movemos para arriba y para abajo, estamos variando las cantidades de I, ¿sí? Entonces, desde K para arriba nos movemos una cantidad B, y de acá para abajo una cantidad menos B,
¿sí? ¿Y qué mantenemos? Estamos manteniendo el valor de X constante que corresponde a H. Entonces ahí tendremos las coordenadas de A' y A. Díganme si se entiende esta parte o no, si les da alguna duda. Ya en el práctico el profe los va a hacer practicar. Yo tengo acá algunos ejemplos, no sé si llegamos o no, pero después si no yo les pediría que los miren. Bueno, en este caso, ¿sí? Tenemos una hipérbola con ¿qué centro? Recuerden que acá si dice menos, este número es positivo, y si acá dice más, el número que corresponde a esa coordenada es negativo. Entonces será centro 2 menos 3. ¿Cuál es la variable positiva? X. O sea que el eje transverso, ¿cómo es? ¿Paralelo a qué? Al eje X. Y el otro caso, que tenemos que ver cuál es la ecuación, que tengamos también centro HK, pero que la variable que esté positiva, acá hay que tener cuidado que cambia de lugar, ¿sí? Donde tenemos la variable positiva es Y, así que el eje transverso es paralelo al eje Y, ¿sí? Siempre cuando hablamos eje paralelo al eje coordenado Y, tiene que ver con ¿qué? Con el eje focal, ¿sí? Eventualmente lo podemos ver en función del eje transverso. Voy a agregar después la palabra focal, para que no se olvide. Y bueno, acá tenemos los desplazamientos, pero bueno, cambiando de lugar el par coordenado. Bueno, y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? ¿Qué centro tiene? Menos 2, 3, ¿sí? Y como la variable Y es la que tiene coeficiente positivo, ¿sí? El eje focal es paralelo al eje Y. Y acá tenemos una hipérbola, ¿sí? Variada en respecto de su posición, tiene un giro. Entonces tenemos una hipérbola que tiene término rectangular. Que ya dijimos, no trabajamos con ella, pero la tenemos en cuenta para saber cómo es, de qué se trata. Así como vimos la relación entre la ecuación ordinaria y general, tanto en la circunferencia como en la elipse, también tenemos una relación entre la ecuación ordinaria y general en la hipérbola. Entonces, partimos de la ecuación ordinaria general, no la canónica, y vamos a hacer un procedimiento muy similar, análogo, al que vimos recién en elipse. ¿Sí? Vamos a multiplicar ambos miembros de la igualdad, ¿por qué? Por a cuadrado por b cuadrado, así lo tenemos acá ya distribuido, y lo tenemos en el segundo miembro. Vamos a poder acá simplificar a cuadrado con a cuadrado, y acá b cuadrado con b cuadrado. Nos queda esta expresión, vamos a desarrollar este cuadrado acá, este otro cuadrado acá, para luego hacer ¿qué? Distribuir, ¿sí? Este b cuadrado en cada uno de estos términos y este a cuadrado en cada uno de estos términos. Y a cuadrado por b cuadrado, el segundo miembro, pasarlo restando el primero. Llegamos a esta expresión. Una vez que tenemos esta expresión, ¿qué hacemos? La reacomodamos según el orden que tiene la ecuación general de las cónicas. Entonces ponemos primero el término cuadrático en X, segundo el término cuadrático en Y, ¿sí? Que está precedido, miren, de un signo negativo, más el término lineal en X, bueno, que queda negativo, más el término lineal en Y, acá, ¿sí? Más todo lo que quedó que no tiene variable, ¿sí? Menos a cuadrado por k, menos a cuadrado b cuadrado, y b más b cuadrado por h cuadrado, que corresponderán al término independiente. Entonces podemos decir que a es igual a b cuadrado, ¿sí? Que c es igual a cuadrado, pero acá, bueno, quedó precedido un signo negativo, que d es igual a menos 2b cuadrado h, que e es igual a 2a cuadrado k, y que el término independiente es igual a la suma de todos esos números. Entonces fíjense que quedó distinto acá, que precede al valor de c un signo negativo. Entonces, ¿qué vamos a decir?
que A y C son de distinto signo. Así voy a reconocer a partir de una ecuación general que tenemos la ecuación general de una hipérbola. ¿Sí? A y C tienen distinto signo. Y respecto al paso de la ecuación general a la ecuación ordinaria, vamos a realizar el mismo procedimiento para completar cuadrados, pero ahora buscando ¿qué cosa? La forma de la segunda ecuación ordinaria de la hipérbola. O sea, en vez de un signo más, como hicimos hace un momento con la elipse, vamos a tener acá ¿qué cosa? Un signo negativo. Vamos a ver, siempre dejar el signo negativo entre las dos fracciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Agrupar las variables, los términos que contienen la misma variable, ¿sí? Acá tenemos 3y cuadrado menos 6y, y además menos x cuadrado más 4x, el término independiente lo pasamos al segundo miembro. Como lo que va a estar en el paréntesis tiene que tener el término principal, ¿sí? Tiene que tener coeficiente 1, vamos a sacar acá factor común 3, así que nos queda y cuadrado menos 2i, multiplica 3 a i cuadrado menos 2i, menos, y acá nos va a quedar x cuadrado, el coeficiente tiene que ser positivo, así que el menos queda acá, x cuadrado más 4x, ¿sí? Y eso es igual a 13. Luego vemos la relación entre el coeficiente del término lineal, dividido a 2 elevado al cuadrado, o sea que nos queda menos 2 sobre 2 elevado al cuadrado, eso nos da 1, y para este, menos 4 sobre 2 elevado al cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado, nos quedará 4. Entonces, a partir de este cálculo tenemos el tercer término para tener armado en ambos casos el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, una base es i de ese trinomio, ¿sí? Para el cual quiero que me voy a factoriarlo como el cuadrado de un binomio, una base es i, la otra base, ¿sí? De los cuadrados perfectos es 1. Pero como acá tenemos el doble producto entre una y otra es negativo, entonces tomo para el valor numérico, le pongo el signo negativo. Entonces nos queda i menos 1 al cuadrado. Y para este caso también el término lineal es negativo, así que una de las dos bases es negativa, una base es x y la otra base es 2, así que ponemos x menos 2 y nos queda elevado al cuadrado. Bueno, hacemos esta cuenta y nos quedó 12. Acá tenemos que tener el número 1, así que dividimos ambos miembros por 12, así acá obtenemos el valor 1, y acá nos queda dividido 12, acá no hay problema con el coeficiente porque eso está todo resuelto, pero acá este 3 va a pasar dividiendo al 12, así que acá nos quedará un 4. Entonces, ¿qué vemos? Que tenemos acá una recta, o sea que sabemos que es hipérbola. Ahora, respecto al eje, ¿sí? y el centro de la hipérbola, el centro va a tener coordenadas, y acá, ojo, esto es para y, ¿sí? Y esta es para x. Entonces la coordenada para x es 2, y la coordenada para y es 1. Coordenada del centro, 2, 1. Y por otro lado, respecto al eje, ¿cómo va a ser? Paralelo al eje x o paralelo al eje y, va a ser paralelo al eje y, ¿sí? Porque es el coeficiente de y, de la variable y, la que está positiva. Entonces, acá tenemos, ¿sí? La hipérbola correspondiente al ejemplo que les acabo de dar, ¿sí? Ven que es paralelo al eje y, entonces, ¿qué pasa? Las ramas se orientan hacia arriba y hacia abajo, y después estaría bueno que miren todo este tema de cómo nos quedan respecto de, acá tenemos la raíz cuadrada de 4 nos da el valor de A, la raíz cuadrada de 12 nos da el valor de B, cómo quedan determinados los valores y las respectivas coordenadas para los vértices, y para el centro, bueno, para el foco, para todo lo que tenemos acá como elemento, ¿sí? Después mírenlo con cuidado. Otra cuestión que podemos tener en cuenta es que tenemos una hipérbola equilátera o rectangular cuando las longitudes del eje transverso y del eje conjugado son las mismas. Esta longitud, ¿sí? La longitud entre A' y A, y la longitud, perdón, este es B' y B, y este es A' y A,
¿sí? Son las mismas, entonces la longitud entre el eje transverso y el conjugado, ¿sí? Son iguales, entonces tenemos una hipérbola equilátera o rectangular. Acá en vez de armarse un rectángulo, que se forma un cuadrado. Y la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es cuando las hipérbolas son conjugados, ¿sí? Tenemos dos hipérbolas, la roja y la azul, ¿sí? Entonces, son conjugadas cuando pase que la longitud del eje transverso de una hipérbola, supongamos el eje transverso de la hipérbola roja, sea igual a ¿qué? A la longitud del eje conjugado de la otra, ¿sí? Porque este eje transverso corresponde ¿a qué? Al eje conjugado del azul, ¿sí? La longitud es la misma. O sea, comparten, ¿sí? Comparten ejes, son exactamente los mismos. Ambas tienen el mismo centro en común, tienen común las asíntotas y además, ¿sí? Un eje respecto del otro, ¿sí? Al revés, también los comparte. La longitud del eje transverso de este es igual al eje conjugado de la roja, y también la longitud del eje transverso de la violeta es igual al eje conjugado de la roja. Entonces con eso tenemos listo lo de la hipérbola. A ver, veamos el tema horario. Bueno, ya estamos en hora para terminar. Nos faltaría ver, bueno, excentricidades, miremoslas ya que están comparadas acá, ¿sí? Habíamos dicho que la excentricidad de la elipse es menor que 1. La excentricidad de la hipérbola es mayor que 1. El igual al 1 lo toma la parábola, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y, bueno, tenemos en un solo gráfico, viendo cómo varían las excentricidades, cómo vamos pasando, ¿sí? De una cónica a otra. Cuando la excentricidad sea menor que 1, tenemos las distintas, acá más cerca de 0 parece una circunferencia, más cerca de 1 elipse. Igual a 1 tenemos la parábola, y cuando tenemos mayor que 1 la excentricidad, ¿sí? A medida que es más grande, ¿sí? Tenemos hipérbolas que están como más abiertas, en este caso, hacia la derecha y hacia la izquierda. Acá algo que no quiero dejar de decirles, porque me gustaría que vean, porque es importante para no confundirse nada, ¿sí? Es que tenemos un cuadro entre elipse y hipérbola, ¿sí? Donde nos dice que 2A para la elipse es el eje mayor, para la hipérbola es el eje transverso. 2B para la elipse es el eje menor, 2B para la hipérbola se llama eje conjugado. 2C es la distancia entre focos para ambas cónicas, y la relación fundamental para la elipse es A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, en cambio para la hipérbola es C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. El foco, ¿sí? Los focos están sobre el eje mayor en la elipse, porque se llama eje mayor acá, y en la hipérbola sobre el eje transverso. Y después tenemos las distintas ecuaciones, las ordinarias, primera ecuación ordinaria, tanto de la elipse como de la hipérbola, ¿sí? Pero en su forma canónica, o sea, con los ejes coincidentes, ¿sí? Ejes focales coincidentes con los ejes coordenados, y acá las otras 4 ecuaciones, ¿sí? Con centro HK, y los ejes paralelos a los respectivos ejes coordenados. Entonces está bueno comparar de esta forma, eje focal coincidente con X y paralelo al eje X, que cambia o que no. Acá lo único que cambia es que el centro no es 0, 0, ¿sí? Esta con esta, ¿sí? Que cambia también esta respecto de esta, ¿sí? Y después, bueno, ¿qué se mantiene respecto de esta? Entonces, ir comparando en una misma cónica qué pasa con las ecuaciones, cuáles son las similitudes, la diferencia, para luego comparar respecto de la otra cónica, para no equivocarse en a qué representa cada ecuación. Yo hice este cuadro, ustedes pueden hacer el propio, agregarle información, sacarle, disponerlo de otra forma, pero es importante que ustedes tengan esta cuestión así medio esquemática y clara de lo que ocurre. Y después la excentricidad en la elipse, ¿sí? Es menor que 1, en la hipérbola es mayor que 1, ¿sí? La C representa distancias del centro de
de la elipse o de la hipérbola al foco, ¿sí? Y a distancia desde el centro de la elipse o de la hipérbola al vértice. Y luego, respecto de la ecuación general, ¿qué tenemos que ver? Que la elipse, vamos a ver que ahí se tienen el mismo signo, y que en la hipérbola ahí se tienen distintos signos. Además, acá, bueno, esto es para reconocer cónicas, que estaría bueno que lo hagan, ¿sí? Ver de qué cónica se trata, cuál es el eje, o sea, mirando acá la elipse y los valores que están puestos, reconocer cada uno de los elementos, e ir indicando cada uno de los que está pidiendo acá, ¿sí? Entonces ahí tienen 2 o 3, acá hay otra elipse, con centro que no coincide con el origen, y también tienen para la hipérbola. ¿Sí? Otro más para la hipérbola. Entonces, tienen algunos ejemplos para elipse y otros para hipérbola. ¿Sí? Entonces, como para ir calculando y mirando acá todos los desplazamientos, todos los valores. Estaría bueno que esto lo miren antes del práctico, ¿sí? Así cuando el profe uno de cada, un ejemplo de cada uno, ustedes puedan seguirlo. ¿Sí? Digamos que esto es reconocimiento básico. Y después viene el tema de la parábola. Díganme, chicos, bueno, ya que estamos llegando al final, nos faltó ver parábola, algo de cuádricas, y bueno, consultas. Dejamos reunión para, ¿les parece reunión para el martes? Bueno, y tipo, así no interrumpimos el almuerzo, pues este horario es como en la semana bueno, pero el fin de semana. Sí, sí, todo grabado, ¿sí? La idea de darles la clase y reunirnos, pues si no tienen el video, tengo grabado desde el momento de la pandemia. La idea es que ustedes puedan preguntar algo. Muchos no preguntan, pero bueno, de repente les surge algo, entonces que puedan preguntar. Sobre todo considerando que es la última clase antes del examen, porque después del feriado tenemos el examen. Sí, ya voy a pedir y averiguar aula y les aviso. Pero la cuestión sería que ustedes, si tienen dudas, más allá de ese tema puntual que puedo dar ese día, que es parábola y algo de cuádricas, que puedan sacarse dudas sobre cualquier otro tema. ¿Les parece que la hagamos la reunión tipo 11? Tampoco va a ser algo muy largo, porque me queda parábola nada más, y algo de cuádricas. Entonces no voy a estar una hora y media, 2 hablando. Y las consultas que tengan, por supuesto. 11 está bien, si no 10:30, tal vez 10:30, un poquito antes. Hagamos las 10:30, ¿sí? Ahí les voy a poner en el grupo, les publico todo, cuando llegue la noche acaso, mañana, tienen todo listo. 10:30 entonces el martes, y si no, bueno, lo que tienen grabado, ¿sí? Bueno, gracias chicos, nos encontramos, nos mantenemos en contacto, que tengan una buena semana. Chao, chao.